La aventura de la santidad comienza con un sí a Dios. San Juan Pablo II. Estás escuchando Buscando al Maestro, tu podcast en donde descubrirás datos curiosos, anécdotas interesantes y mucho más de nuestra fe católica. ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Buscando al Maestro. El día de hoy vamos a hablar de una santa de la cual se habla poco, se sabe poco, pero que sin duda hizo una gran labor por nuestra iglesia, porque luchó en una época en la que, bueno, de por sí ya ser mujer era difícil. Ahora ser una mujer que se atrevía a llevar el mensaje de Dios, pues la llevó a un destino o a un final no tan bonito, pero que al final de cuentas nos deja una gran lección de la confianza y la fe en Dios. Y esa es Juana de Arco. Esta santa a los 17 años llegó a ser heroína nacional y mártir religiosa. Juana de Arco nació en el 1412 en Domremy, Francia. En realidad no especifica como tal el día en el que nace, pero tenemos como tal conocimiento de que fue en este año. Nosotros vamos a hablar un poco acerca de lo que fue la niñez de la pequeña Juana y vamos a hablar antes de su parte militar, ¿verdad? Entonces, Juana creció en el campo y nunca aprendió ni a leer ni a escribir, pero su madre era muy piadosa y le infundó una gran confianza en el Padre Celestial y una tierna devoción hacia la Virgen María. Cada sábado la niña Juana recogía flores del campo para llevarlas al altar de Nuestra Señora y cada mes se confesaba y comulgaba. Y su gran deseo era llegar a la santidad y no cometer ningún pecado. Es más, era tan buena y bondadosa que todos los pueblos la querían. Pues estamos hablando más o menos acerca pues de una niña, ¿verdad? Que es muy común que pasa, inclusive en pueblos pequeños, suele pasar que tenemos al vecino que todo el mundo quiere, al don Tomás, quiero pensar, un don Tomás que todo el mundo quiere, que es de la panadería, que todo el mundo lo conoce, algo por el estilo, ¿verdad? Igual también pasa con los niños. Claro, y además también por la época pues era como que lo propio para una mujer, que aprender un oficio, a hacer la comida, a tejer, a hilar. Pero me llama mucho la atención como eso que mencionas, que era una niña cariñosa, piadosa y que obviamente era un reflejo de lo que vivía en su familia. Sí, claro, lo primero y lo más primordial en su familia pues siempre fue la devoción. Inclusive aquí lo dice, la mamá es la que le inculca esos valores de devoción, ¿verdad? O sea, a mí me sorprende, por ejemplo, cómo hoy en día hemos dejado tan de lado algo tan simple o tan principal que es como tal la confesión y el comulgar. Nosotros tenemos, ahora sí que hoy en día lo tenemos pues prácticamente, ya luego me confieso. De hecho, pues gente que no se ha confesado después de su primera comunión, nada más se confiesan en su primera comunión, en su bautismo, en su matrimonio, y de ahí en fuera, pues nunca más. Y siendo que es algo que tenemos tan al alcance, que digo, hay comunidades en donde el sacerdote va una vez al año, una vez cada mes, y aún así anhelan y desean eso, y pues lo damos como por hecho y lo tenemos al alcance que no lo valoramos. Sí, de hecho, pues ahora sí que ¿qué te puedo decir? Pues nosotros hemos ido de misiones y nos hemos dado cuenta de cómo hay pues poblados tan marginados y que de verdad añoran claro, tener algo que nosotros tenemos tan a la mano y nosotros no lo sabemos ahora sí que valorar. Entonces una de las, a lo mejor también puede ser por el hecho de que en aquel entonces era muy común, pero no por eso deja de ser algo importante que tenemos que retomar actualmente, ¿verdad? La confesión y la comunión debe ser algo pues que como católicos deberíamos tener presente pues cada semana. Digo, por lo menos la comunión. Claro, y además como que también creció ya pues como dentro de un contexto, aunque no era propiamente la guerra en su comunidad, era algo que estaba cerca y algo que vivían, y aún así pues seguían confiando y acercándose a Dios, teniéndolo a él como protector a pesar de pues, todo lo que pasaba a su alrededor. Sí, tan cerca que sí es complicado. Su patria Francia estaba en una muy grave situación
porque la habían invadido los ingleses, que se iban posesionando rápidamente de muchas ciudades y hacían grandes estragos. Precisamente lo que estamos comentando, ¿verdad? Esta parte de que pues, en realidad Francia en aquel entonces estaba en una guerra eterna, porque fue eterna esa guerra de 100 años con Inglaterra. Y como tú lo dices, aún así de todos modos tenían pues la fe, la convicción, sus ideales bien marcados como para tener toda esta espiritualidad pues dentro de ellos, ¿no? Claro, y que le fue dando la fortaleza para más adelante cuando Dios tenía un propósito en ella para esa guerra, no dudara y tuviera el valor pues de enfrentarlo y asumir el plan que Dios tenía para ella con respecto de esa guerra. Fíjate cómo, o sea, ciertamente hay diferentes tipos de santos, ¿verdad? Pero hay santos como por ejemplo Juana de Arco que se forjan al calor de la guerra, claro, que tienen que hacer pues no un extra, porque hay santos, todos los santos tienen su mismo mérito, pero sí tiene que ser como más, pues de mucho más valor, ¿no? Porque ahora sí que el entorno en el que estás creciendo, en el que estás viviendo, con guerras tan sanguinarias como lo eran en aquel entonces, pues sí implica pues llevar esta ideología, esta espiritualidad, no solamente interiorizada, sino pues sacarla y con el valor que requiere. O sea, está bien interesante. Sí. Muy, muy, muy bueno. Ok. A los 14 años, la niña Juana empezó a sentir unas voces que la llamaban. Al principio no sabía de quién se trataba, pero después empezó a ver resplandores y que se le aparecía el Arcángel Miguel, Santa Catalina y Santa Margarita, y le decían: tú debes de salvar a la nación y al rey. Qué interesante lo que te decía. Obviamente todo esa, aunque sabemos muy poco sobre su niñez y a lo mejor con quienes convivió y su familia, podemos con lo poco que sabemos de ella entender cómo ella se fue preparando para ese momento en el que Dios le mostró el plan que tenía para ella con respecto de esta guerra, y podemos ver cómo ella, aunque en un principio no tenía claro si eran unas visiones o quién podrían ser, su misma espiritualidad y su fe le fue dando la claridad para entender quiénes eran, porque igual, no sé, pudiera ser cualquier otra persona y dice, no, pues estoy loca, ¿no? Sí, claro. Ignorar las voces, no hacer caso y hacer como que no, pues no me están hablando a mí. Y de hecho, inclusive, como sea pues en aquel entonces se modernizó, digo, se popularizó, por así decirlo. Era una moda el hecho de que cualquier cosa venía, o sea, cualquier cosa que tú sintieras, cualquier cosa que tú escucharas, claro, a fuerzas, si tú no tenías como tal la convicción de lo que era, en automático, brujería. Claro. Brujería. Y más siendo mujer. Digo, sí, sé que suena súper feminista, pero es la verdad. O sea, no, claro, la historia te da la razón. ¿Cuántas veces o cuántas mujeres no fueron ahora sí que masacradas por ese absurdo, claro, nivel de pensamiento, ¿verdad? Pero fíjate que a pesar de que conocemos, volviendo un poquito al tema, a pesar de que conocemos muy poco acerca de su niñez, es como que muy sustancioso, como que conocemos prácticamente lo que debemos conocer de ella para comprender, ahora sí que para tener un contexto de cómo se va a desenvolver en el futuro, de por qué tiene esa convicción, de por qué es tan aguerrida, de por qué defiende sus ideales de la manera en que lo hace. O sea, está muy, muy bueno. Ok, precisamente como lo comentábamos, por temor a esto, por temor a que no tenía conocimiento de quién era ahora sí que quien le hablaba, no contó esto nada a nadie en el principio, pero después las voces fueron insistiéndole fuertemente en que ella, pobre niña campesina e ignorante, estaba destinada a salvar a la nación y al rey. Entonces les contó a sus familiares y vecinos. Yo siento que la parte más complicada, no sé tú cómo lo veas, es precisamente tener el valor de en ese momento, o sea, tú sabes y tú comprendes que a lo mejor es algo que no es bien visto. Claro, y que los demás no lo van a comprender. No lo van a comprender. Como, sí, es que me viene a decir mi hija que le está hablando el Arcángel Miguel. Sí, Ok, hoy en día inclusive,
suele pasar que cuando la hija ahora sí que de los papás o del matrimonio decide, no sé, por alguna razón, ¿sabes qué? Es que yo quiero estudiar alguna ingeniería, Claro. o quiero dedicarme a esto diferente, o no quiero casarme, quiero ser yo sola, no quiero tener hijos. Simplemente eso llega a costar tanto trabajo, el decir tus sueños, el decir lo que uno realmente desea. Imagínate el practicar con tu familia algo tan pues complejo como lo es escuchar voces, ¿verdad? Y luego, primero que nada, escuchar voces. Segundo que nada, decirles que las voces son de santos, que son de ángeles. Claro. Entonces, Y además que involucra a la guerra. Porque no sí. solamente era decir, bueno, me está hablando Dios, quiero un mensaje. No, me está hablando Dios con un mensaje con respecto de la guerra, Ajá. en la cual obviamente se tenía que involucrar ella. Sí, y era muy común que en aquel entonces a lo mejor si escuchabas algún mensaje de Dios no tenía nada que ver con algo bélico, ¿verdad? Claro. Nada que ver. Entonces, pues el hecho de escuchar algo, ahora sí que tu hija te está diciendo, ok, papá, primero que nada, me imagino la escena, ¿no? Vamos a pensarlo, estamos en la cena, estamos comiendo, mamá, papá, pues tengo algo que decirles. Caray, a sus, ¿qué? 13, 14 años. Si fuera Jesús, espérate, déjame tomar un traguito de coca. Ok, mamá, papá, tengo que decirles, dinos, hija, ¿qué pasó? Tu opinión en el 1400 es bien importante. Claro. Vamos a escucharla, ¿verdad? Es que, pues, escucho voces. Ah, caray, ok, escuchas voces, mija. Ajá. Esto puede sonar brujería, pero ok, continúa. Te amamos, hija. Te amamos, te respetamos en el 1400. Y son voces de ángeles y de santos. Ok, mi hija, perfecto. No, qué bueno, vamos a tener una hija santa. Pero vamos a meterla entonces a un monasterio, algo. No, es que me están pidiendo que vaya a la guerra. O sea, en el contexto en el que en aquel entonces se vivía, era algo completamente volado de la cabeza, ¿no? Porque además también, o sea, ese tipo de ¿cómo se llama? De manifestaciones, o sea, de que Dios le hablara era algo que estaba exclusivo para las personas religiosas, o sea, ni siquiera tanto para las mujeres, pero bueno, ya si eras mujer, bueno, se valía si eras una religiosa, que tuvieras una congregación, que además fuera, o sea, que tuvieras ya algo que estuvieras dentro de la iglesia, ¿no? Que hubieras tenido un proceso previo. Claro, no cualquier persona que vive su vida normal en su granja. Y una campesina, imagínate, santo Dios, no. O sea, no. Pero pues, digo, obviamente ahorita lo vemos como algo, dices, ¿cómo es posible que pensaran de esa manera? Pero es en 1400. Claro. O sea, es algo que se pensaba comúnmente. Hemos evolucionado poquito. No mucho, pero sí. Ahí la llevamos. Primero Dios, vamos a avanzar cada vez más, ¿verdad? Pero sí, entonces, esta precisamente es un poquito de la historia previa de Juana. En este momento todavía Juana, todavía no llegamos a que sea santa, pero esta es un poquito la historia de Juana previo a su mandato como tal o a su misión, ¿verdad? Estamos conociendo primero cuáles fueron ahora sí que sus ideales, sus motivaciones, qué fue la gracia que ella tuvo, la cual la dirigió hacia su misión. Entonces, eso es un poquito de lo que es como el contexto de Juana de Arco y ahora sí que de la valentía que llegó a tener para ser la santa que hoy a lo mejor no hemos escuchado tanto, pero que conocemos así, mínimo alguna vez han escuchado hablar de ella. Y que debe tener más presencia y más voz. Y cada vez más personas conocerla, inspirarse en ella y tomarla como un gran ejemplo a seguir, porque hay mucho que aprender de ella. Bastante. Y ahorita que empiecen a escuchar su historia, se van a quedar como de... ¿Qué? Porque yo nunca había escuchado hablar de ella. Sí, yo de hecho la primera vez cuando yo entré a trabajar al colegio, precisamente nos dan este tipo de material para que conozcamos un poquito de Juana. Entonces yo dije, a ver, vamos a leerlo porque nos pidieron que lo leyéramos. Obviamente yo lo leí porque pues me gusta este tipo de cosas, pero aunque no me gustaran tenía que leerlo porque es parte del colegio, ¿verdad? Claro. Pero cuando lo comencé a leer, de verdad yo sí dije, no manches, o sea, ¿es en serio? Wow, o sea, me sorprendió mucho, sobre todo por el hecho de que no sea tan conocida
cuando puede ser fácilmente el estandarte de las mujeres hoy en día. Claro. Sin duda alguna, sin miedo, con convicción, desafiando que se tiene que desafiar para lograr la misión, y aparte devota, y no, es increíble cómo no se conoce más de ella. Claro, es una gran inspiración. Las primeras veces las gentes no le creyeron, pero después, ante la insistencia de las voces y los ruegos de la joven, un tío suyo se la llevó a donde estaba el comandante del ejército de la ciudad vecina. Entonces ella le dijo que Dios la enviaba para llevar un mensaje al rey. Pero pues este comandante no le creyó y la despachó otra vez para su casa. Y creo que es algo que haría cualquier persona, ¿no? O sea, él siendo un comandante sabiendo de guerra y llega una niña, bueno, una adolescente, 13, 14 años, y le dice que ella fue mandada por Dios para llevarlos a la victoria. Pues él va a decir como de, oye, o sea, yo tengo la experiencia militar, como va a venir una niña a decirme de qué manera voy a ganar la guerra, ¿no? O sea, como que hasta cierto punto tiene como que un aspecto de lógica que la rechazara, pero también dejó de lado el aspecto de que fue por obra divina, pues que le llegó como el mensajito de tienes que ir y tienes que hacer esto para salvar y para ayudar, ¿no? O sea... Sí, pues a final de cuentas, pues sí, o sea, aunque no le dijera nada, pues era precisamente que el lugar de una mujer no era en la guerra. Y menos de una niña, o sea, y menos de una niña, sí. Era muy, muy joven realmente. Unos meses después, Juana vuelve a presentarse ante este comandante Roberto de Baudricourt. Creo que no está bien pronunciado, pero pues él le habla le profetiza una derrota. Recordamos que la ciudad de Orleans estaba siendo asediada por los ingleses. Entonces aquí se sufre una gran derrota. Y pues ella, ¿cómo podría saberlo? Y sí, ¿no? O sea, al final de cuentas, ella cómo podría saber esto siendo una niña y sin haber ido a participar en la guerra. O sea, dar tantos detalles como los que dio sobre lo que fue esta batalla, realmente te quedas pensando, o en ese momento supongo que él se quedó pensando, el comandante, como de, oye, ya tiene que haber algo más aquí. No es nada más un desvarío de una niña, porque sí la solían tomar todas las personas en general como de, es un simple desvarío de una adolescente que quiere hacer más de lo que estaba permitido en esa época. Pero cuando cuenta tantos detalles, cuando empieza a decir tantas cosas que pues no tendría por qué saber, es cuando la gente le empieza como a tomar un poquito más de importancia y creerle, ¿no? Al final de cuentas que su, ¿cómo se le llama? Su visión sí era real, no era un invento nada más. Sí, y que pues a final de cuentas sin conocer, o sea, antes de que pasen las cosas, pues como lo que hizo, profetizarlas, pues. Uh-huh. Entonces, este comandante, pues ahora sí que la escucha y la lleva con una escolta a ver al rey. Cuando llega a la ciudad, ella pide hablar con el rey, pero el rey, para engañarla, se disfraza de un simple aldeano y coloca ahora sí a otro en su sitio, bueno, en su papel del rey. Entonces, cuando Juana llega ahí ante el rey, en vez de dirigirse hacia donde estaba ahora sí que el que estaba haciendo el papel del rey, ella, guiada por las voces que escuchaba, se dice que la dirigen directamente a donde estaba el rey, que estaba disfrazado de aldeano. O sea, la trampa que le puso el rey, o la prueba básicamente que dijo, a ver, si sí es cierto que está siendo guiada por voces divinas, tiene que saber que este de aquí no es el rey, ¿no? O sea, supongo que fue como una prueba dentro de lo que cabe. Sí, y pues ella, como si no lo conocía,
No la había O sea, visto ¿cómo antes. sabía quién era? Entonces, cuando ella se dirige y le empieza a hablar y le empieza a contar estas cosas que ella veía, Que también empieza a decir como cosas de él, ¿no? O sea, como una prueba más, empieza a contarle ciertos aspectos de él que nadie más podría saber. O sea, que no tenía nadie más por qué saberlos, porque al final de cuentas era el rey y pues obviamente su privacidad era bastante cuidada, supongo. Entonces fue como otra manera más de demostrar que lo que decía Juana era real, que realmente sí era mandada por un ser divino, ¿no? Al final de cuentas. Y finalmente, bueno, como ya vimos, esto hace que ahora el rey pues le empieza a creer. O sea, dice, aquí hay algo, o sea, cambia de opinión y pues ya le cree, ¿no? Sí. Y fíjate que a pesar de todo esto ella tuvo que insistir bastante, porque recordemos de que era una época en la que pues las mujeres no podían hacer mucho y además volvemos a lo mismo, la edad que tenía pues era muy joven. Entonces tuvo que insistir bastante a Carlos VII de que le permitiera dirigir pues a una parte de sus tropas. Igual ella no decía dame todas tus tropas, sino dame una parte de tus tropas que es con las que yo voy a pelear, voy a hacer pues ahora sí como que lo que se me manda. Y le pidió que le informara de la situación. Y igual la posición de los franceses estaba debilitada y pues Carlos la verdad dijo, ¿sabes qué? Va, aceptó. Y en 1429, Juana de Arco, bajo órdenes divinas, dirigió el ejército de más de 5,000 hombres que le confió el heredero francés a la victoria de Orleans. Este fue un hecho que permitió que Carlos fuera coronado de manera simbólica como el rey de Francia en Reims. Creo que sí lo pronuncié bien, no estoy bien segura. Pero ya nos podemos dar cuenta cómo estas pequeñas pruebas fueron las que permitieron que ella pues guiara a un pequeño grupo de hombres. Bueno, no eran tan pocos, eran 5,000 y son bastantes. A una guerra, o sea, siendo una niña es bastante... A mí me parece algo bastante sorprendente, la verdad, o sea. Sí, o sea, todo el impacto que tiene, pues, ahora sí que esa convicción que ella toma por las voces, por las apariciones, por esta creencia que ella tiene y por la fe que ella tiene, en obedecer, pues como sabemos, o sea, no era una militar, o sea, era una mujer, entonces era una joven. No sabía usar armas, ni andar a caballo, ni pues nada de eso. No entonces... tenía experiencia en guerra, básicamente. Fíjate, fue tanta la confianza que le tuvieron que la batalla a la cual ella fue enviada o a la cual ella fue una que ya daban por perdida, por completo. Fue con la que ellos decían, ¿saben qué? Si perdemos esta ya perdimos la guerra. Ya creían que estaban más que derrotados, pero pues realmente con la petición de Juana, que dijo, ¿sabes qué? Concédeme pues el control sobre las tropas. Juana mandó a hacer una bandera blanca cuando pasó esto, con los nombres de Jesús y María al frente. Y fue cuando ella se dirige con todos estos hombres, que realmente estaba checando que hay partes que dicen que son 5,000 hombres y hay otras que dicen que son 10,000. Creo que es más bien como un punto de referencia para dar a entender que son muchísimos hombres, que son más de 1,000 los hombres que ella dirigió y que fueron los que básicamente ayudaron a que la guerra no se perdiera, porque ya daban por perdida toda esta situación. Sí. Y a final de cuentas la fe, como tú dices, que tenían en ella y que pues los franceses ahora sí que luchan como héroes y logran expulsar y liberar la ciudad de Orleans. Y esto hacen con varias ciudades más. Sí, o sea, no se detuvieron en la ciudad de Orleans, que era pues básicamente la ciudad que ya casi tenían bajo su control, sino que también dijeron, vamos a ir liberando las demás ciudades y vamos a ir ganando terreno en la guerra, ¿no? Que sigue siendo bastante sorprendente y va a sonar muy repetitivo, pero como una niña sin conocimiento de la guerra pudo ayudar tanto o pudo hacer tanto para que se ganaran tantas batallas y se ganara tanto terreno, ¿no? O sea, tanto territorio básicamente. Juana, pues no luchaba como tal ni hería a nadie.
pero iba al frente del ejército, entonces iba de grupo en grupo, pues tratando de animarlos. Más bien era como ese ánimo, como esa, como te dijera, les infundía valor, les infundía, pues hasta cierto punto esa valentía también. Sí, los iba como inspirando, ¿no? Uh-huh. Creo que sería como que una de las palabras más representativas, que los iba inspirando y que los iba llenando de fortaleza, porque al final de cuentas iba acompañada por una misión divina, que de igual manera que iba de la mano con su fe. Creo que era lo que también los iba motivando a todos los demás soldados a no rendirse, a seguir adelante y a poner toda su fe, pues obviamente en Dios, ¿no? Que fue lo que considero yo que les dio como que tantas victorias, básicamente. O la victoria en tantos terrenos diferentes. Sí. Y es muy interesante el hecho de que no combatía, y era lo que decíamos, pues era una niña sin conocimiento en guerra, en espada, en batallas. O sea, su participación fue meramente motivacional, ¿no? Porque pues no sabía usar una espada, no sabía sobre tácticas de guerra, no sabía, como tú dices, a lo mejor montar a caballo o no sé, cómo pelear. A pesar de eso, sí fue herida, o sea, durante las batallas ella sí fue herida, pero ella no hería a los demás. Como que no era esa su misión, no era lo que ella tenía que ser, pues no quería, obviamente, ¿no? Sí. Quiero como recordar, bueno, como un ejemplo, creo que bueno, a lo mejor como a veces vemos en las películas o así, los grandes como héroes en las guerras que agarran la bandera y de repente cuando todos se están replegando corren, o sea, como algo así siento que era pues Juana en eso, ¿sí? Que a final de cuentas, o sea, era quien inspiraba. No tampoco que como otros que pues no luchaban ni herían porque pues ellos nomás dirigían desde acá, desde aparte, sino que ella hacía su papel dentro de la batalla, entonces en por el eso campo de sufrió. guerra, ¿eh? Sí. Ajá. Pero bueno, después de todas estas victorias y de ahora sí el reconocimiento que lleva ganando, pues lógicamente tendrían que venir las envidias y todo. Entonces ahora viene una época de sufrimiento, pues para Juana. Pues de traiciones también se habla, porque hasta ahora recordamos que ella era una heroína nacional para Francia. Ahora pues dolorosamente iba a llegar a ser una mártir. Sí, porque, o sea, recordemos que, bueno, cabe mencionar que todo esto que estás diciendo de las envidias, todo eso fue después de tantas victorias que ella tuvo. Y como decíamos, las victorias que ella tenía fueron sin agarrar una espada. O sea, no el hecho de que decimos que fue meramente motivacional o que estuvo apoyándolos no le quita mérito, y no estamos tratando de demeritar todo lo que hizo, porque realmente tiene bastante valentía el estar en el campo de batalla sin una espada o sin una manera de defenderse. Que seamos sinceros, si nos tocara, supongamos, un día estar en un campo de batalla, pues iríamos con algo con que defendernos, ¿no? Armados de alguna manera. Y ella no. Ella simple y sencillamente iba con la bandera, iba motivando a los demás para que lucharan por lo que era bueno y justo, y iba así como desarmada, confiada en que su misión no iba a terminar de esa manera o no iba a terminar muriendo ahí, ¿no? Uh-huh. Y creo que también eso fue lo que desencadenó tanta envidia de las personas ahora sí como que de los del consejo, de los de la milicia y todos ellos, porque pues era una niña, era una heroína nacional y empezaba a tener demasiada importancia para todas las personas, o sea, no nada más para el rey, para pues los soldados, sino para todos en general. Y creo que más que envidia fue como miedo, ¿no? Que pudiera ser más que ellos, así como esa espinita de cómo ella siendo una niña puede hacer más que nosotros, y pues ahí empezó la envidia y el coraje. Sí, como tú dices, miedo a que llegara a ser pues más importante que cualquiera de los que estaban al frente. Entonces pues ahora sí que le empiezan a hacer la guerra a ella. Faltaba algo muy importante en aquella guerra nacional:
conquistar a París, la capital que estaba en poder del enemigo. Y hacia allá se dirigió Juana con sus valientes. Pero el rey Carlos VII, por envidias y por componendas con los enemigos, le retiró sus tropas y Juana fue herida en la batalla y hecha prisionera por los borgoñeses. Sí, pues ya estaban en un punto muy importante de la guerra, que era como que volver a capturar la capital, que era la ciudad más importante de su país. Entonces supongo que era como que una victoria muy simbólica, porque pues obviamente todos los soldados se iban a poner muy felices, o sea, todas las tropas iban a estar como que muy animadas si llegaban hasta ese punto. Era prácticamente la ciudad más importante. Y pues tristemente como que incluso yo siento que hasta para no darle reconocimiento a esta santa, pues como que la sacaron justo antes de llegar a esa batalla tan importante. Pues sí, la verdad se me hace muy mala onda que Juana fuera herida de esa manera en la batalla y sobre todo que fuera prisionera de los borgoñeses, siendo que ella pues quería luchar y pues desgraciadamente ya no pudo. Los franceses la habían abandonado, pero los ingleses estaban supremamente interesados en tenerla en la cárcel y así pagaron más de 1000 monedas de oro a los de Borgoña para que la entregaran y la sentenciaran a cadena perpetua. Y pues ahí entramos a como que esa parte final que conocemos de la historia de Santa Juana de Arco, ya que de ahí en adelante, una vez que la capturaron los ingleses, la hicieron sufrir muchísimo en la cárcel. Tenemos por ahí que las humillaciones y los insultos eran prácticamente todos los días y a todas horas, hasta el punto que Juana llegó a exclamar: esta cárcel ha sido para mí un martirio tan cruel como nunca me había imaginado que pudiera hacerlo. Pero seguía rezando con fe y proclamando que sí había oído las voces del cielo y que la campaña que había hecho por salvar a su patria había sido por voluntad de Dios. Y entonces pues es como ver esa parte que, a pesar de que ella estaba pues sufriendo esa tortura y de que pues no solo era el hecho de que ahora estuviera prisionera, sino el hecho de que gracias a que la traicionaron, a aquellos a los que guió para ganar, la entregaron, pues supongo que ha de haber sido como algo que a mucha gente le habría hecho dudar. Pero pues como sabemos, ella se mantuvo firme, ella creyó aún más en que lo que estaba haciendo pues era por la voluntad de Dios. Sí, y a pesar de que ella pues todo lo hizo por salvar su patria y que fue por voluntad de Dios, en ese tiempo estaba muy de moda acusar de brujería a toda mujer que uno quisiera hacer desaparecer. Y así fue que los enemigos acusaron a Juana de brujería, diciendo que las victorias que había obtenido eran porque les había hecho brujerías a los ingleses para poderlos derrotar. Ella apeló a que el Papa de Roma fuera el que la juzgara, pero nadie quiso llevarle al Santo Padre esta noticia, y el tribunal estuvo compuesto exclusivamente por enemigos de la santa. Y aunque Juana aclaró muchas veces que nunca había empleado brujerías y que era totalmente creyente y buena católica, la sentenciaron a la más terribles de las muertes, en ese entonces ser quemada viva. Y pues aquí vemos como que básicamente usan el recurso más básico, o sea, como realmente ellos ya no podían pues acusarlos porque perdieron, y realmente perdieron pues porque ella era una gran estratega y porque los ingleses pues realmente no pudieron contra el ejército, pues se fueron por la vía fácil, por así llamarlo, y acusaron a Juana de bruja, cosa que pues muchas veces ni siquiera es necesario que se probara, sino que simplemente con varias acusaciones pues ya era prácticamente seguro que se iba a perder la sentencia. Por ahí en otros autores incluso mencionan que no solo fue que la acusaron de brujería, o que el primer paso fue acusarla de brujería, pero que como supieron que
en algunas de las campañas ella se disfrazaba de hombre, como escuchamos anteriormente, para conservar su virtud, pues también la acusaron de ser travesti y todo. Entonces vemos que realmente ellos no tenían nada en su contra, sino que simplemente lo que querían era vengarse por haber perdido esa batalla. Entonces encendieron una gran hoguera, la amarraron a un poste y la quemaron lentamente. Sabemos que Santa Juana de Arco murió rezando y su mayor consuelo era mirar el crucifijo que un religioso le presentaba, y encomendarse a nuestro Señor era lo único que consolaba su corazón en ese momento. Ella invocaba al arcángel San Miguel, al cual siempre le había tenido una gran devoción, y pronunciando por 3 veces el nombre de Jesús, entregó su espíritu. Era el 29 de mayo del año 1431. Ella tenía apenas 19 años, era prácticamente una niña. Varios volvieron a sus casas diciendo: hoy que hemos quemado a una santa. Lo que nos refleja pues que ellos sabían que realmente era una santa, que ella era una mujer llena de virtud, que ella realmente no merecía esa muerte, pero que finalmente recibió ese castigo pues como una venganza, y pues una venganza de sus enemigos. 23 años después, su madre y sus hermanos pidieron que se reabriera otra vez aquel juicio que se había llevado en su contra, y el Papa Calixto III nombró una comisión de juristas, los cuales declararon que la sentencia de Santa fue una injusticia. Por ahí pues ya también escuchamos que el tribunal estaba completamente en su contra. El rey de Francia la declaró inocente y el Papa Benedicto XV la proclamó santa. Y esto fue toda la historia de Santa Juana de Arco.